Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, ese universo que tantas emociones nos despierta, y más específicamente, en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación: la relación, o más bien, la aparente evolución de la relación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Hande Erçel aclara el misterio. ¿Qué quiso decir Kerem Bürsin? Y créanme, hay mucho misterio que desentrañar, muchas especulaciones que se han tejido alrededor de sus palabras, y por fin, una luz de claridad se asoma para disipar las sombras. Si son fanáticos acérrimos de estas dos celebridades, si siguieron de cerca su historia de amor nacida en la pantalla, o simplemente les encanta seguir los chismes del espectáculo con un toque de análisis perspicaz, este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo y que asterisco activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos, que están diseñados con mucho cariño para ustedes. Nos encanta tenerlos por aquí, su presencia en nuestro canal significa el mundo para nosotros, y su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, sin más preámbulos, vayamos directo al grano, al meollo del asunto que ha mantenido a tantos expectantes. Hande Erçel y Kerem Bürsin, un dúo dinámico que, sin lugar a dudas, conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del globo con su química arrolladora en la exitosa serie Senkalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air. Su conexión en la ficción era tan palpable, tan convincente, tan impregnada de autenticidad, que inevitablemente los rumores de una relación extramarital comenzaron a florecer como flores en primavera. Y para sorpresa y alegría de muchos, esos rumores, lejos de ser meras habladurías, se confirmaron. Durante un tiempo tuvimos la dicha de verlos juntos, de disfrutar de sus apariciones públicas, de ser testigos de sus dulces y cariñosas publicaciones en redes sociales. Parecía una historia sacada de un cuento de hadas moderno, ¿no es así? Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las cosas no siempre permanecen estáticas, ni mucho menos. Hubo un periodo de silencio, de distanciamiento aparente, y las preguntas empezaron a surgir como hongos después de la lluvia: ¿siguen juntos? ¿Se han separado definitivamente? ¿Qué ha pasado con esa chispa que tanto admirábamos y que nos hacía soñar? Y en medio de toda esta incertidumbre, de este mar de interrogantes, hubo declaraciones, hubo gestos, y sobre todo, hubo un gran misterio en torno a unas palabras que Kerem Bürsin dijo en una ocasión, palabras que Hande Erçel, nuestra protagonista de hoy, ha decidido por fin aclarar para poner fin a todas las especulaciones. La presión mediática sobre la vida personal de figuras públicas tan prominentes como Hande y Kerem siempre ha sido inmensa, casi asfixiante. Cada movimiento, cada comentario, cada simple me gusta en sus perfiles de redes sociales era analizado al milímetro por la prensa y por una legión de fanáticos ávidos de detalles. Y cuando su relación, que había sido objeto de tanta atención, parecía llegar a su fin, o al menos a una pausa indefinida, la curiosidad del público se disparó a niveles estratosféricos. Kerem, en una de sus apariciones públicas, hizo un comentario que fue interpretado de innumerables maneras. Algunos vociferaban que era una clara indirecta hacia Hande, una forma velada de expresar su descontento o un lamento por el fin de su relación. Otros, en cambio, sostenían que se trataba de una reflexión más profunda sobre la vida y las relaciones humanas en general, una meditación filosófica sobre la naturaleza efímera de las conexiones. Pero el misterio persistía, como una niebla espesa que se negaba a disiparse. Las entrevistas se sucedían, pero las respuestas directas y contundentes eran esquivas, hasta ahora, hasta este momento crucial. Hande Erçel, una mujer conocida por ser bastante reservada con su vida privada, pero también por su inteligencia y su habilidad para manejar las expectativas públicas con maestría, ha tomado la iniciativa. En una reciente aparición ante los medios, al ser interrogada directamente sobre las enigmáticas declaraciones de Kerem y el supuesto misterio que rodeaban sus palabras, Hande decidió poner fin a las especulaciones de una manera muy clara, directa y sin ambigüedades. Ella explicó sin rodeos lo que Kerem quiso decir con esas palabras y habían generado tanto revuelo. Y lo que reveló, debo decir, no es exactamente lo que muchos esperaban,
pero sí es algo que resuena profundamente con la realidad de las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan bajo los intensos y a menudo implacables focos del estrellato. Según lo que Ande detalló con una serenidad admirable, las palabras de Kerem no se referían a un desamor repentino, a un conflicto directo entre ellos dos, ni a una ruptura dolorosa y conflictiva. Más bien él estaba hablando sobre la naturaleza intrínsecamente efímera de ciertas conexiones humanas, sobre cómo las relaciones, incluso aquellas que son intensas y apasionadas, pueden evolucionar y transformarse con el paso del tiempo, con los cambios vitales de cada uno. Estaba reflexionando sobre la importancia crucial de valorar los momentos compartidos, de aprender de cada experiencia, de asimilar las lecciones que la vida nos ofrece, y de aceptar que no todas las historias tienen un felices para siempre, literal y estático, sino que en cambio pueden transformarse en capítulos valiosos y significativos de nuestras vidas, aportando crecimiento y sabiduría. Ande enfatizó con convicción que Kerem, en ese momento particular, estaba inmerso en un proceso de reflexión personal muy profundo sobre la vida en general, sobre el éxito, las aspiraciones y las complejidades de las relaciones humanas en su sentido más amplio, y no necesariamente lanzando una indirecta específica y personal sobre su relación con ella o sobre el fin de su vínculo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la inmensa presión a la que están sometidas las figuras públicas. Cualquier palabra, cualquier gesto, por mínimo que sea, es magnificado, interpretado y, lamentablemente, a menudo distorsionado por la voracidad de los medios de comunicación y por la curiosidad insaciable del público. A veces lo que parece ser un mensaje oculto, una señal codificada de amor o desamor, es simplemente una persona expresando sus pensamientos más profundos y sinceros sobre la vida, su trayectoria personal y profesional, y las lecciones aprendidas en el camino. Ande ha demostrado tener la madurez, la claridad mental y la valentía para desmitificar esas palabras, para devolverlas a su contexto original y para ofrecer una perspectiva más honesta y real de la situación. Ha aclarado que si bien la relación que compartieron fue sin duda significativa y les dejó recuerdos hermosos y momentos inolvidables, las palabras de Kerem eran más una meditación sobre la existencia, el paso del tiempo y la evolución personal que una declaración directa y personal sobre el fin de su vínculo amoroso. Además, Ande también aprovechó esta oportunidad para hablar sobre un tema de vital importancia, la importancia del respeto y la privacidad. Ella mencionó con una elocuencia conmovedora, que a pesar de ser figuras públicas, de estar constantemente bajo el escrutinio público, tienen el derecho fundamental a tener sus propios espacios, a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada y a manejar sus relaciones personales sin la constante presión de tener que dar explicaciones detalladas a cada minuto. Es un recordatorio muy importante para todos nosotros como audiencia. Admiramos a nuestros artistas, disfrutamos de su trabajo y de su vida pública, pero también debemos recordar, y tener presente siempre, que son seres humanos con sus propias emociones, sus propios procesos internos, sus propios miedos y anhelos, y sobre todo, su indiscutible derecho a la intimidad. Lo que Ande ha logrado al aclarar este misterio es, en esencia, devolver la narrativa a su propia voz y a la de Kerem, despojándola de las capas de especulación, de las interpretaciones erróneas y de los mitos que se habían ido acumulando durante meses. Ha mostrado una gran fortaleza y entereza al abordar el tema de frente, con honestidad y con una transparencia admirable. Y esto, lejos de ser un mero espectáculo o un acto de drama mediático, es un testimonio de madurez, de inteligencia emocional y de cómo dos personas pueden, a pesar de tomar caminos diferentes en la vida, mantener un respeto mutuo profundo y una comprensión de las circunstancias que los rodean. Piensen por un momento en cuántas veces hemos sido testigos de cómo una declaración inocente y bien intencionada se convierte en un escándalo mediático de proporciones épicas, o cómo un gesto de amistad genuina es interpretado erróneamente como una reconciliación romántica. La labor de Ande aquí es valiosísima, no solo para sus fans y para los seguidores de Kerem, sino para todos nosotros como consumidores de información. Nos enseña a ser más críticos con la información que consumimos, a cuestionar las interpretaciones superficiales y a no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas, especialmente cuando se trata de la vida personal y privada de las personas, sean famosas o no. Ella ha desmantelado el misterio, no con una revelación escandalosa o llena de detalles íntimos, sino con una explicación lúcida, fundamentada y con los pies en la tierra. Su explicación también arroja una luz muy necesaria sobre la naturaleza compleja y a menudo solitaria de las relaciones en la industria del entretenimiento. Cuando dos personas pasan tanto tiempo juntas, comparten tantas experiencias intensas y a menudo surrealistas en un set de filmación,
es natural, casi inevitable, que se desarrolle una conexión profunda, un vínculo especial. Y cuando esa conexión se traslada al ámbito personal, cuando cruza la línea de la ficción a la realidad, la expectación pública se multiplica exponencialmente, a veces hasta niveles insostenibles. Si luego esa relación, por las razones que sean, termina, el escrutinio público y la especulación se intensifican aún más, ejerciendo una presión enorme sobre los involucrados. Hande y Kerem, al haber vivido todo este torbellino, demuestran una forma de navegar estas aguas turbulentas con una dignidad, un profesionalismo y una resiliencia dignos de admiración. Han sabido gestionar la situación con una elegancia que a menudo se pierde en el fragor de la fama. La forma en que Hande se expresó fue increíblemente empática y considerada. Ella no culpó a nadie por las especulaciones, ni siquiera a los medios que a menudo alimentan estos rumores. Simplemente ofreció su perspectiva, su verdad, permitiendo que el público entendiera de una vez por todas que las palabras de Kerem eran parte de una reflexión más amplia y profunda, y que su propia relación, aunque concluyó, fue una experiencia valiosa y formativa para ambos. Ha desinflado el globo de especulación con una habilidad admirable, sin entrar en detalles personales que, como bien señaló, no le competen a nadie más que a ellos dos. Ha elegido proteger su privacidad y la de Kerem, al tiempo que ha ofrecido la claridad que sus fans tanto anhelaban. Esto nos lleva a un punto crucial, y es algo que debemos aplicar en todas las facetas de nuestra vida, no solo en el mundo del espectáculo, la importancia de la comunicación clara y directa. Especialmente en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz y a menudo se distorsiona en el camino, ser capaces de expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera honesta y precisa es fundamental. Hande, al decir de manera inequívoca, esto es lo que él quiso decir, está ejerciendo su derecho a corregir la narrativa, a ofrecer una visión más auténtica y veraz de la situación. Ha evitado caer en la trampa de alimentar la ambigüedad o la incertidumbre, optando valientemente por la claridad. Y qué importante es esto para los propios artistas, para quienes su imagen pública es una parte integral de su carrera. Imaginen tener que lidiar constantemente con interpretaciones erróneas de sus palabras o acciones, con rumores que parecen perseguirlos sin descanso. Hande, al tomar la palabra y ofrecer esta aclaración, no solo está informando y tranquilizando a sus fans, sino que también se está liberando a sí misma de esa carga, de esa presión constante de tener que seguir desmintiendo o aclarando cosas que ya han sido malinterpretadas o sacadas de contexto. Es un acto de autocuidado, de autenticidad y de reafirmación de su propia voz y perspectiva. Ahora, para recapitular los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, y para asegurarnos de que todos nos llevemos la información más importante, hemos abordado el reciente y esperado comentario de Hande Erçel, en el que ha aclarado las enigmáticas y especulativas palabras de Kerem Bürsin. En lugar de ser una indirecta sobre un conflicto o un desamor, Hande explicó que Kerem estaba compartiendo reflexiones más amplias y generales sobre la vida, la evolución de las relaciones humanas y la importancia de valorar las experiencias a medida que éstas se desarrollan y cambian. Ella enfatizó con firmeza que no se trataba de una declaración personal directa sobre su relación pasada, sino más bien de una meditación filosófica más general sobre la existencia y el paso del tiempo. Además, hemos reflexionado en profundidad sobre la inmensa presión mediática a la que están sometidas las celebridades, la tendencia a la especulación desenfrenada y, sobre todo, la importancia vital de la comunicación clara y del respeto irrestricto a la privacidad. Hande, con su respuesta, ha demostrado una madurez excepcional, una inteligencia emocional admirable y ha devuelto la narrativa a una perspectiva más auténtica, despojándola hábilmente de las capas de especulación que se habían ido acumulando. Ha sido un placer desentrañar este misterio junto a ustedes, trayéndoles la claridad y la perspectiva que Hande Erçel ha querido compartir. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado interesante, esclarecedor y que les haya ofrecido una nueva forma de entender la dinámica entre las figuras públicas y los medios de comunicación. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a mantener viva esta comunidad y a seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la explicación de Hande? ¿Creían que las palabras de Kerem tenían un significado oculto? ¿Creen que las celebridades deberían ser más abiertas con su vida privada o, por el contrario, mantener un mayor nivel de privacidad? Dejen sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones abajo en la sección de comentarios.
Me encanta leer sus puntos de vista, interactuar con ustedes y participar en conversaciones enriquecedoras. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, manténganse curiosos y sigan disfrutando del fascinante mundo del entretenimiento.